taller en clase número 2 de Ecopolítica el día 24 de agosto de 2020 por Luisa Chaparro de 11.2, que se basaba en ver un video llamado La catástrofe neoliberal o del neoliberalismo y hacer un video o resumen en cuanto a lo que se entendió. Y pues yo entendí que el neoliberalismo es una teoría política o económica que retoma como la doctrina del liberalismo clásico y se plantea o se replantea dentro del esquema capitalista actual bajo principios más radicales. La palabra es como un neologismo que proviene del neo, que significa nuevo, y pues su origen surge como reacción a la intervención del Estado como garante de una mayor justicia social, o sea, es como el Estado es benefactor y toma fuerza gracias a los debates de la economía capitalista del siglo XX, particularmente la registrada a finales de los años 20 y la de la década de 1970. Para el neoliberalismo, el Estado pues debería cumplir únicamente sus funciones fundamentales como organismo en la organización de la sociedad. O sea, ellos deberían tener como el régimen de todo, de modo que se opondría como a su intervención en el funcionamiento de la economía. Y así se mantendría como las regulaciones e impuestos al comercio y a las finanzas. Esa doctrina favorece más que todo a la privatización de empresas y servicios que estaban en manos del sector público bajo la premisa de que el sector privado pues es más eficiente. Se dice que es partidario de la reducción del gasto social y de propiciar la libre competencia, o sea, de que las grandes corporaciones se debiliten y se desintegren, desintegrando también los sindicatos. El neoliberalismo considera pues también que la economía es el principal motor del desarrollo de una nación. Y además de eso, pues se considera que todos los aspectos de la vida de una sociedad se deberían como subordinar o deberían estar al margen de la ley del mercado, defendiendo el libre comercio, obviamente para propiciar una mayor dinámica en la economía, que en teoría pues debería como generar mejores condiciones de vida y de riqueza material, pero ojo, solamente para algunas personas. Los principales representantes del neoliberalismo fueron Friedrich August von Hayek y Milton Friedman, que pues lo ponían como modelo alternativo para salvar la economía del siglo XX. Fueron dos líderes políticos de la magnitud de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido. Fueron los primeros en implementar las políticas neoliberales en sus respectivos países y hoy en día pues el neoliberalismo es una de las corrientes más extendidas en Occidente, siendo Estados Unidos el modelo por excelencia. El neoliberalismo y la globalización pues experimenta una expansión mundial en las últimas décadas del siglo XX y se compagina con el ascenso de la globalización como el proceso de carácter económico, tecnológico y social que produciría un mundo más compenetrado, interconectado a nivel de mercados, sociedades y culturas. La expansión del capitalismo es producto de la caída de las economías comunistas, junto con principios propios del neoliberalismo, tales como la limitación de la intervención estatal en las relaciones comerciales, la oposición a las regulaciones, y pues todo eso era bajo el esquema del libre mercado y ha ido como provocando una unidad económica mundial con fronteras cada vez más abiertas y mercados comunes cada vez mayores. Eso es muy propio de una economía globalizada. También pues existen debates sobre si la globalización es el producto del neoliberalismo o viceversa. Aunque pues lo cierto es que la globalización crea condiciones como idóneas para el neoliberalismo y se puede afirmar que son procesos más bien complementarios. Algunas de sus características pues son el libre comercio, ya que el neoliberalismo sugiere la eliminación o la flexibilización de restricciones comerciales, especialmente las referidas a la movilidad de los capitales y exceptuando aquellas que tengan que ver con la propiedad y la seguridad.
El neoliberalismo pues propone algunas recomendaciones a los países desarrollados y en vías de desarrollo para alcanzar una mayor distribución de la riqueza, que supuestamente según este modelo se va como a garantizar un estado de bienestar individual y colectivo. Eh, Otra de las características pues es como el libre mercado, que es el resultado de la desregularización de las normas comerciales y de la poca o nula intervención del Estado. El mercado, pues más bien en un entorno neoliberal, funciona bajo la ley de la oferta y la demanda, en que los precios acordados exclusivamente entre compradores y vendedores. La otra de sus características serían como las férreas políticas fiscales que se miden incluyendo la reducción del gasto público, la disminución de impuestos sobre la producción y el aumento de los impuestos al consumo, incluyendo pues otras reglas. La flexibilidad en la legislación laboral pretende buscar que las empresas creen sus propios parámetros en cuanto a la contratación de empleados. O sea, es como ajustar las reglas según las necesidades de la organización. Y pues es como uno de los puntos que más obtiene críticas en el modelo del neoliberalismo. Las políticas monetarias antievaluatorias proponen la restricción de masa monetaria, o sea, que el dinero esté disponible en la economía del país y el aumento de las tasas de interés para evitar la devaluación de la moneda. O sea, no deberían como hacer tantos billetes porque entre más billetes tengas, pues menos va a valer. Y la privatización de las empresas públicas. Con esta medida, pues se pretende recortar muchísimo, de una manera impresionante, el gasto público, supuestamente, y disminuir la burocracia y aumentar los niveles de eficiencia en la producción, en la producción y oferta de servicios públicos. Aunque pues obviamente eso es como un gancho ciego porque tiene muchísimas desventajas que realmente las personas cuando están como en la ilusión de que pueden hacer muchísimo dinero actuando así o siguiendo tal doctrina, pues no ven. El pensamiento es como que lo importante no es el ser humano, sino el mercado, ¿sí? Que no importa que usted en este momento se tiraba en una cama, pero si usted tiene muchísima plata, pues es lo más. Eh, el neoliberalismo pues es una consecuencia del proceso y del proceso de globalización y de la caída del bloque socialista de los 80. Una de sus desventajas es que pues aumenta los índices de pobreza porque en los países en vía de desarrollo, dado que las riquezas pues son muy escasas, se concentran solo como en algunos sectores económicos, o sea, los altos, las personas que tienen empresa y quieren tener otra u otras y así. Y pues los que no tienen, pues que se jodan. Otra de sus desventajas es que defiende mucho el comercio internacional libre. Y, o sea, es como abrir las fronteras, hacer que algunas empresas crezcan y que las otras pues se esfumen, porque no todas tienen los mismos contactos, no todas tienen la misma capacidad de producción, etcétera. Su mayor interés es el dinero, pues como lo decía anteriormente. Así, o sea, literalmente para ellos no importa que esté tirado en una cama, o que no tenga salud, o que no tenga familia, o algo realmente conmovedor, digámoslo así, para el ser, sino que solamente valga el dinero, valgan sus bienes, valga lo material y ya. Y pues las empresas obviamente centran como su atención en las utilidades y no en el bienestar de los consumidores. O sea, no les interesa vender un producto de mala calidad con tal de ganar un poquito más. También origina una deficiente estructura económica, ya que los sistemas de producción nacional pues quedan nulos, bajos índices de empleo, aumento en los impuestos, inflación, disminución al salario mínimo, etcétera. La polarización acentuada entre ricos y pobres, y pues que los pobres cada vez son más pobres y los ricos cada vez más ricos. Entonces pues se supone que debe haber como un equilibrio para que todo funcione bien. El daño irreversible a la naturaleza y es la explotación demasiada a los recursos naturales para poder pues alimentar el consumo desenfrenado.
La represión a las artes y a la música que busca que generen como utilidades a través de estas y no expresar lo que se siente.